de confianza por todos los medios. Patricia del Río, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Patricia, revisamos este caso terrible del bebé que nació prematuramente, pero por una dejadez, una falta de humanidad total, perdió la vida finalmente. Así es, y estamos ante un caso difícil de comprender y justamente el doctor Jorge Gabriel Salinas nos va a ayudar a entender, Ricardo, qué cosa es un bebé prematuro, qué posibilidades de vida tiene, qué debe pasar cuando una madre tiene un niño prematuro y quiere saber, o sea, por más que le digan está grave, quiere saber si efectivamente su hijo puede salir adelante. Porque ¿no? Jorge Gabriel Salinas ha sido ministro de Salud, pero además es pediatra intensivista. Jorge Gabriel, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Gabriel? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ricardo, es importante Patricia. Escuchar a los especialistas. Sí, creo que lo primero que debemos decir es que obviamente es un tema impactante, que no lo deseamos y ojalá que nunca más ocurriera una cosa como esta, ¿no? No tiene calificativo. La realidad supera cualquier ficción. Esto nadie se lo podría haber imaginado ni en una película de terror. Es que es cierto, realmente puede nacer un bebé prematuro, puede tener algunos riesgos sobre su vida y sobre su función, es cierto, pero en realidad hay muchas cosas que ya la ciencia y la tecnología nos ayudan para lograr que un bebé pueda salir adelante. Y yo creo que ante eso la evidencia médica está clarísima. Aquí me llamó mucho la atención que se declarara o se pensara que este niño había fallecido, ¿cierto? Y cosa que finalmente pues no había ocurrido, ¿no? Y un rato después, no conozco exactamente el tiempo, pero se dan cuenta que no había fallecido. Entonces aquí con cargo a que se investigue esto naturalmente, no se observaron todos los protocolos que tienen que utilizarse para verificar que un bebé no ha sobrevivido, que ha fallecido. Tratemos de entender el contexto, Jorge Abel. El bebé nace con 24 semanas. 24 semanas de gestación y pesaba 750 gramos, casi más o menos, 800. no casi 800. Olvidemos de esta situación. ¿Qué posibilidades de supervivencia tiene una criatura que nace en esas condiciones? Sí la tiene, realmente. Precisamente un bebé que está por encima de los 500 gramos ya tiene una chance de vida diferente. Nadie le puede asegurar. Es cierto que se necesita mucha ciencia, mucha tecnología para sacarlo adelante, pero sí es viable si llega a ese peso. La semana de gestación de 24, inclusive también es viable, 24 o 25 semanas. Antes, los bebés que tenían ese peso menos de 1 kilo, el 90% fallecían. Hoy por hoy, en el mismo Perú, más del 50% sobreviven. De manera que las alternativas... No son pocas. Así es. Existen y existieron. Y es normal que una criaturita que tiene ese peso presente signos vitales complicados, su respiración lenta, problemas para su latido débil. ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿Cuál debió haber sido, más allá del protocolo de esperar a verlo morir? Porque lo que es terrible es la información que se le da a la mamá. La enfermera sale, hay que decir que la posta actuó con todas, y a veces la gente va primero al hospital y no a las postas. Y esta vez en la posta médica se hizo todo lo que se tenía que hacer para salvar a este bebito. Y más allá, porque cuando dio a luz la madre a un bebé prematuro, llegó, nos contaba, ayer aquí, en esa misma silla, Jorge Abel. El hospital le dijeron, no pasa nada, anda a tu casa a descansar. Le regresan los síntomas, la rigidez del estómago, las contracciones. Va a la posta y en la posta dice, no le demoraron ni 2 minutos para ingresarla. En 5 minutos, dice, que pasó desde que llegó a la posta, ya estaba dando a luz. De inmediato advirtieron que estaba en pésimas condiciones, el pequeño que estaba en peligro, y como no tenían herramientas, llamaron al hospital a pedir una ambulancia, a ese hospital. Ese hospital dijo, no hay ambulancias. Consiguieron en 3 minutos una unidad de serenazgo, una camioneta de serenazgo de San Martín, y en esa camioneta es que la llevan al hospital. Y ahí ocurre toda esta desgracia. Sí, realmente, y aquí me llama la atención, sinceramente, porque ¿pudiera haber alguna dificultad para saber cuántas semanas de gestación tiene el bebé al momento de nacer? Pero con el simple hecho, y por eso existen cifras casi mágicas que decimos, más de 500 gramos, de hecho,
hacemos todo lo posible. Así es. De manera que sí era evidente que había muchas cosas para hacer. Son niños que tienen que hidratarse, son niños que tienen que ver su función respiratoria, pueden requerir oxigenoterapia, etcétera. Hay muchas Tienen que cosas. entrar en incubadora de sí o sí, Así de manera es. inmediata. Va a cuidados intensivos, o sea, hay varias cosas que podríamos haberle dicho en forma diferente a la mamá. Porque además no le dijeron se ha muerto, le dijeron su hijo se Va a va morir. a morir. Y el niño 10 horas sobrevive en un ambiente absolutamente hostil. Más datos de que la criatura pudo haber salido adelante. Si 10 horas solito, sin ninguna ayuda, pudo seguir respirando. Un mortuorio que es frío, ¿no? además, pues, ¿no? Claro, ¿no? Sin dudas, no tiene justificación de Ahora, ninguna manera. Decía el doctor Huerta en la mañana, Jorge Abel, que era la radiografía de un sistema de salud no precario, porque sus precariedades efectivamente no se las podemos cargar a los profesionales de la salud, pero sí indolente, porque a veces el hecho de que el médico se tome el tiempo, tal vez de tomar el caso con un poquito más de seriedad, quedarse un rato más, hablar con la madre y no esta suerte como de, no sé, mercado, ¿no? Es parecer un supermercado de niños que entran y salen. Patricia, Las cosas el serían Betín Marín de distintas, Doping Ricardo. Web para ver a quién le dan la cama o no, Jorge Abel. Increíble. Increíble. Sí, yo creo que, como dice Elmer, es una radiografía, es una imagen lamentable que no debería ocurrir, pero lamentablemente de la situación en la que están nuestros servicios de salud. Y esto ocurre y podríamos estar viendo noticias muchas. Hace algunas semanas veíamos un niño con Ricardo que estaba en Cusco y no podía ser ventilado porque no había un ventilador. Creo que estamos enfrentando ya un acúmulo de deficiencias de los servicios de salud y lamentablemente no tenemos una respuesta clara ante eso. Y yo creo que ahí está el gran reto que tenemos todos los profesionales de la salud y que naturalmente nuestras autoridades sanitarias también. Una última pregunta, Jorge Abel, tú fuiste por corto tiempo, desgraciadamente, ministro de Salud. Y ahorita tenemos un problema de falta de ejecución de presupuesto. Más de 4 millones de soles en, por ejemplo, la región Lambayeque, destinados específicamente a servicios de neonatología y no se compró ni una incubadora. Y eso no es falta de plata, pues eso ahí hay algo mucho más grave. ¿Qué posibilidades hay desde el gobierno central monitorear el gasto regional? Porque no podemos seguir diciendo, eso le corresponde a regiones, ¿no? Así es, yo creo que aquí no podemos eximir de la responsabilidad a los gobiernos regionales, pero tampoco podemos rehuir la responsabilidad del gobierno nacional. Sí existen posibilidades de monitorear a través de las direcciones de planeamiento, a través de la dirección de mantenimiento de infraestructura, por ejemplo, y de equipamiento del ministerio, a través de la propia Superintendencia de Salud, darnos cuenta cómo se están cumpliendo los estándares. Porque si en el caso que viéramos, en Lambayeque, era muy fácil darse cuenta que no tenían la cantidad de equipamiento o recursos humanos o de insumos simplemente en una supervisión. Mucho antes de llegar a decir, bueno, vamos a ver quiénes son los responsables de lo que pasó. Yo creo que existe pues una corresponsabilidad, hay una responsabilidad compartida muy grande de todos y lamentablemente el ciudadano es el afectado, la víctima de todo. Nos quejamos muchas veces que necesitamos más presupuesto para salud. Es cierto, pero yo por ahora puedo decir que necesitamos más salud con el presupuesto que tenemos, que grafica mejorar la gestión. Buenísima frase, Jorge Abel. Muchísimas gracias. ¿A dónde nos vamos, Ricardo? Tenemos ahora contacto en directo con Joana Castro. Joana, adelante, por favor. Ricardo, Patricia, compañeros, gracias. Directo en directo. Panamericana Sur, kilómetro 41, a la altura de Punta Negra. Aquí personal de Rutas de Lima encontró el cuerpo de un hombre aparentemente de nacionalidad venezolana tendido en el carril derecho de la vía. Al lado del cadáver hay un casquillo de bala. El hombre tiene un tatuaje en el brazo derecho, unas letras que no se logran entender muy bien. Viste short negro y polo blanco. Está también ya aquí en la zona personal de la División de Criminalística y se ha restringido momentáneamente el pase vehicular rumbo al sur. Por el momento se presume un ajuste de cuentas. Es la información que se maneja a esta hora de la mañana. Directo, RB Noticias. Gracias, Joana. Esta información, esta es una noticia en desarrollo, acaba de ocurrir. El cuerpo sin vida de un ciudadano venezolano hallado en la carretera Panamericana Sur. Vamos a ampliar esa información más adelante. Brevísima pausa ahora, Patricia. Así es, Ricardo. Una pausa, regresamos con más.
Es momento de un café de noticias. 1. El Tribunal Constitucional, que tiene que revisar mañana el caso de Keiko Fujimori, va a analizar hoy el pedido de uno de sus miembros, José Luis Sardón, que pide suspender precisamente esa audiencia. 2. La Comisión de Venecia se reúne hoy con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para analizar el proyecto de adelanto de elecciones. 3. El fiscal José Domingo Pérez interrogará hoy a Vladimiro Montesinos en la base naval del Callao como parte de las investigaciones por los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular entre los años 2011 y 2016. 4. Asesinan de un balazo a una mujer de 54 años para robarle su camioneta en Surco. Su esposo fue herido de bala y se encuentra internado en una clínica local. 5. Y este viernes se va a conocer la lista de convocados para el amistoso doble ida y vuelta que va a jugar la selección peruana de fútbol frente a la de Uruguay. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Jessy Joy en Lima, junto a Noel Chagris. Así como lo oyes, este 26 de septiembre en el Plaza Arena Jockey. Compra tus entradas en Teleticket con tarjetas en COSUD y obtén 10% de descuento. Vive una hermosa noche con Jessy Joy y Noel. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. RPP, confianza por todos los medios. Mañana con 17 minutos continuamos en ampliación de noticias. Patricia, más temprano, desde ayer comentábamos ya que se había programado para hoy el interrogatorio a Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor presidencial en el gobierno de Alberto Fujimori, recluido en la base naval del Callao. Lo quería interrogar al fiscal José Domingo Pérez Gómez para ver su relación con el caso de aportes de Odebrecht a Fuerza Popular entre los años 2011 y 2016, esos aportes. Bueno, el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato ha reprogramado, atención, para el 7 de octubre, dentro de algunos días, 13, casi 2 semanas en realidad, el interrogatorio a Vladimiro Montesinos Torres. ¿Se pospone entonces? Sí, habías despertado también alguna suspicacia del porqué de la fecha no escogida, cuando se supone que mañana el Tribunal Constitucional iba a ver el caso de Keiko, ¿no? Bien hecho. Pero entonces en haberlo suspendido para así ya evitar más suspicacias, que ya estamos un poco hartos de tanta suspicacia. Sospechamos de todo. De todo nos genera sospecha y nos hace levantar la ceja. Un problema que no genera suspicacia, sino dolores de cabeza para todos los limeños y sobre todo para los que están en el entorno de la Universidad de San Marcos, es el bendito tema del bypass. Hoy estamos con el arquitecto, urbanista y sociólogo Pablo Vega Centeno, tiene un doctorado en arquitectura, que nos va a ayudar a entender qué es lo que se puede hacer con este paso a desnivel que se hizo en frente de la Universidad de San Marcos. Hay que decirlo, la idea original no era mala en sí misma, ese cruce era un atolladero terrible, pero no se ejecutó de la manera más apropiada, empezando por este estilo tan raro que tenía Castañeda de en la noche invadir espacios, ¿no? Y que la gente se levantara y de pronto lo que había a su alrededor había sido destruido.
el daño está hecho en ese sentido, pero se tiene que buscar una solución. Así que, por favor, doctor Pablo Vega, ayúdenos a comprender cuáles son las opciones. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Bienvenido. Muchas gracias. Creo que es el momento de pensar con tranquilidad también lo que vamos a querer para ese espacio de la ciudad para los próximos 20 años. Yo honestamente diría, ahora no nos desesperemos por la coyuntura. Hace efectivamente 20 años el problema era un problema de atolladero vial. Pero ahora hay que comenzar a pensar. Y vehicular, porque es angosta la Venezuela en ese tramo. Exacto, pero hay que comenzar a ver. Lima ha ido cambiando y además hay grandes inversiones que se vienen, el metro, que tiene que pasar por esa zona, están hablando de un corredor metropolitano, entonces hay que comenzar a configurar cómo es que va a generarse las conectividades y también qué cosa podemos generar como espacio urbano potente, porque estamos en una zona donde personalmente, del estudio además que hemos hecho en la universidad, lo que vemos es que hay una aglomeración potencial cultural muy fuerte, porque tenemos una ciudadela universitaria con cerca de 60.000 habitantes, que es San Marcos. A unas 5 cuadras está otros 25.000 habitantes de la Universidad Católica, estudiantes, cuerpo docente. Hay todo un potencial de actividad cultural que francamente está desperdiciado, ¿no? Que debe generar, irradiar hacia la ciudad. Pablo, entonces lo que tú planteas es no abordar la solución del tema vial ahora mismo, sino esperar un estudio más concienzudo. Exacto. Yo estoy identificando que hay una concentración, un flujo de personas, hemos identificado en la investigación. Plaza San Miguel además está a un costado y hay un movimiento enorme alrededor también de construcción de edificios multifamiliares ahí en la Avenida La Marina. Claro. ¿Y por qué hago la pregunta? A veces uno dice la inacción. No, ¿por qué? Porque en una de esas, si yo puedo tejer en una de esas, el valor del suelo urbano puede ser mucho más potente dentro de 20 años con una actividad cultural de intercambio a superficie. Y entonces, en una de esas, un bypass podría quebrarme esa oportunidad y puedo quebrar el valor de suelo. Y cuando ha habido todo este debate de San Marcos, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, lo que ocurrió pues hace casi 20 años en Seúl, ¿no? En Seúl, decidieron justamente para poner en valor parte de la ciudad y hacerla más visible globalmente, derrumbaron todo un viaducto. Eliminaron un viaducto y debajo descubrieron un canal que había sido tapado completamente. Y ahora ese es uno de los espacios más icónicos que tiene Seúl hoy día. La capital de Corea. Exacto. Entonces, no hay que, por eso yo digo, no nos desesperemos, o sea, nos hemos demorado 10 años en no hacer nada y ahora de pronto queremos resolver todo en 3 meses. Entonces, pensemos. Además, pero en la situación actual, Pablo, tenemos que ofrecer una alternativa para lo actual también, ¿no? Es decir, esa proyección es interesantísima, pero en lo actual, en lo urgente, que es resolver ese problema de un espacio hasta inseguro y de una situación de conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Sí. No, esa es una excelente pregunta porque efectivamente hay que ver medidas de mitigación, ¿no? Medidas de mitigación para poder facilitar un poco de seguridad al acceso de los sanmarquinos, que es el problema. Los estudiantes de San Marcos, docentes de San Marcos, todo el que va a San Marcos realmente sufre para llegar a ese espacio, ¿no? Bueno, y los que tienen que pasar por ahí para ir a otros lugares también sufren, ¿no? Sí. Ahora, sobre todo, además, es en la dirección de la avenida universitaria, efectivamente. Porque Venezuela está resuelta, digamos, momentáneamente con ese paso a nivel. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay que ver medidas de mitigación, que puede ser ordenamiento, o sea, qué tipo de transporte. Yo segregaría un acceso de transporte público más hacia las zonas de la universitaria. Vehículos privados probablemente los buscaría llevar hacia otros espacios. O sea, tratar de pacificar ese acceso, o sea, es decir, medidas más amables para toda la gente que camina por esa zona. Y pensar también en los vecinos, ¿no? Tenemos la unidad vecinal número 3, además, uno de los espacios residenciales más icónicos de Lima, que también lo olvidamos, que está ahí y sufre. Ahora, Pablo, una pregunta más con respecto a eso, porque después queremos hablar de los acantilados un ratito, y es,
Hay una ciclovía, por ejemplo, que ya hubiéramos querido cuando estudiábamos en la Católica, en San Marcos, en esa época, poder tener no andar en la bicicleta peleándote con las combis de la Universitaria o de Ribagüero. Ahora hay una ciclovía magnífica, no se usa mucho porque parece no estar conectada a nada. Y sin embargo la bicicleta sí es un elemento de movilidad muy importante para los jóvenes. Así es. ¿Eso se puede integrar a un proyecto de esta naturaleza, por ejemplo? De todas maneras, o sea, por eso es bien importante antes de lo que llaman decisión técnica, es cuál es la opción política. ¿A quién yo quiero beneficiar? ¿No? Y yo creo que por eso es muy importante que haya una discusión grande de qué quiero yo como ese espacio. Porque efectivamente, poner ciclovías por ponerlas no tiene sentido. O sea, esa ciclovía de la Avenida Universitaria es un canto al mal diseño, ¿no? Donde además... no te van ni te llevan a ninguna parte, pues, ¿no? Canto al mal diseño. Me encantaba la frase, Pablo. ¿no? Podríamos aplicársela a tantas cosas en la ciudad, ¿no? Pero para el bien debería ser. Sí, porque incluso donde hay giros vehiculares que tienen que atravesar esa ciclovía, le han puesto unas barandas amarillas tan elevadas que el conductor no logra ver por dónde está el ciclista. Sí. Entonces, por eso sí. Y sin embargo, es reciente, porque se invirtió en hacer eso, creo, el 2014, 2015. O sea, un criterio aparente, ¿no? Yo les diría a los que hacen ciclovías que a ver qué tal si se pasean por ahí, ¿no? A ver que nos cuenten qué les parece. A los ciclistas. Y finalmente, ¿qué pasa con los acantilados de la Costa Verde? Se acaba de reabrir ese tramo de la vía expresa de la Costa Verde, el circuito de playa de la Costa Verde, que estuvo cerrado desde los Panamericanos porque se derrumbó. ¿Qué solución le damos? ¿Cómo sostenemos, no es cierto, ese acantilado que se cae encima de la gente? Es un espacio bellísimo, ¿no?, de la ciudad. Así es. Esa palabra es bonita, esa frase, ¿cómo sostenemos? En realidad, y es que otra vez la desesperación a veces de la renta a corto plazo nos ha impedido ver justamente que a veces podemos comernos las gallinas de los huevos de oro, ¿no? Entonces, hace 20 años se dijo que Lima tenía que mirar hacia el Océano Pacífico, era la única capital que mira al Océano Pacífico. Eso generó que todos despertásemos efectivamente de un relativo abandono de ese espacio. Pero ahora tenemos una sobreinversión, ¿no?, sobre el acantilado. Entonces, edificios que generan carga muy fuerte sobre el acantilado y entonces como que se genera una suerte de encadenamiento de riesgos. Porque en principio un acantilado, por definición, tiene un riesgo porque tiende a buscar una suerte de talud de reposo, ¿no? Entonces, por la erosión, entonces se supone que de esta posición la erosión va a ir generando un ángulo recto va a pasar a otro tipo de ángulo. En milenios, ¿ya? Pero si yo voy generando una carga edificatoria, entonces fuerte, entonces se acelera ese proceso. Y son edificios de altura y son sótanos enormes. Por otro lado, yo no sé, ahí hay que evaluar la seguridad, cómo funcionan las cisternas, qué tan herméticas son, que imagine que percole un poco. Todo eso puede acelerar riesgos. Y de nuevo, ¿quién es la autoridad que da los permisos? No hay una autoridad única, se supone que hay una, pero al final los municipios, cada uno de los que tiene jurisdicción en la Costa Verde, son los que otorgan esa licencia de construcción. Sí, es que cuando vemos un pequeño dorado en nuestro país, nos alocamos e invertimos sin control, ¿no? Y entonces el problema es que en una coyuntura donde decían sí, hay que alentar la inversión, no se puso controles, no se puso condiciones, y ahora estamos viendo que tal vez se nos pasó la mano. Entonces, ahora necesitamos poner reglas. El señor alcalde anunció que va a comenzarse un plan de desarrollo, por fin, ya, porque estamos sin plan oficialmente. El último oficial venció el 2010, ¿no? Y se supone que esas son las reglas de juego para la ciudad, ¿no? Y según eso, además, reglas de juego que no deben ser solamente técnicas. Así es. Todos nosotros tenemos que sentir que eso es lo que queremos. Así es, tiene que estar si no es sostenible. El ciudadano en el medio. Pensar que otras ciudades y en otros lugares se puede planificar. Saben exactamente qué árbol van a plantar en el 2050 y nosotros no sabemos ni siquiera cómo van a ser nuestras avenidas. No sabemos cómo va a terminar, por ejemplo. Los samarquinos no saben qué va a pasar con su universidad. Somos capaces de tener un bypass que no conduce a ninguna parte y una ciclovía lista para que te mueras. Muchas gracias, Pablo Vega, con nosotros, arquitecto, urbanista y sociólogo, analizando la realidad del caso de San Marcos. Muchísimas gracias, Pablo. Pausa.
Es momento de un café de noticias. 1. El Tribunal Constitucional, que tiene que revisar mañana el caso de Keiko Fujimori, va a analizar hoy el pedido de uno de sus miembros, José Luis Sardón, que pide suspender precisamente esa audiencia. 2. La Comisión de Venecia se reúne hoy con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para analizar el proyecto de adelanto de elecciones. 3. El fiscal José Domingo Pérez interrogará hoy a Vladimiro Montesinos en la base naval del Callao como parte de las investigaciones por los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular entre los años 2011 y 2016. 4. Asesinan de un balazo a una mujer de 54 años para robarle su camioneta en Surco. Su esposo fue herido de bala y se encuentra internado en una clínica local. 5. Y este viernes se va a conocer la lista de convocados para el amistoso doble ida y vuelta que va a jugar la selección peruana de fútbol frente a la de Uruguay. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Jessy Joy en Lima, junto a Noel Shahriz. Así como lo oyes, este 26 de septiembre en el Plaza Arena Jockey. Compra tus entradas en Teleticket con tarjetas en COSUD y obtén 10% de descuento. Vive una hermosa noche con Jessy Joy y Noel. Que una de las mejores universidades del mundo es Harvard. Sí, hijita, pero para llegar ahí, primero tienes que ir a una de las mejores universidades del Perú. Si tu plan es transformar tu vida, con becas BCP lo puedes lograr. Contigo, BCP. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo,
En Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. De la mañana con 35 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias. Nuestro anterior invitado, Patricia, revisaba no solo el tema de lo que va a pasar con esa obra vial en la San Marcos, sino también lo que está pasando con los acantilados de la Costa Verde, este espacio de Lima que en los últimos 15, 20 años ha sufrido, esa es la palabra, el boom de las construcciones, sobre todo edificios. ¿Quién no quiere vivir en un edificio frente al mar? Pero eso puede resultar peligroso para la ciudad, para los que construyen, para los que viven en un edificio frente al mar, si es que esto no se hace siguiendo la norma técnica y lo lógico, además, ¿no? Hay un espacio que se debe respetar, pero bueno, nosotros no conocemos mucho de esto. Hemos invitado a Jorge Zapata, que es el nuevo presidente del Comité de Edificaciones de CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, para que nos cuente cómo va ese tema y qué tienen que decir ustedes. Ustedes son los constructores. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Zapata, Patricia. Bienvenido. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos estos edificios que se han construido en la Costa Verde cuentan con licencia de edificación y con estudios técnicos muy profundos. Yo lo ¿Quién puedo dice decir, eso? Perdón, Jorge. ¿Lo dice CAPECO, lo dice el constructor, lo dice la municipalidad? lo dice las normas. Ya. Lo dicen los reglamentos y lo dicen las leyes. Todo se tiene que construir con una licencia de edificación y la licencia de edificación requiere de un cálculo estructural, el cual requiere de un cálculo geotécnico muy detallado. Y nosotros tenemos alguna experiencia porque alguna vez hemos construido un edificio en el acantilado y en malecones. Y los estudios que nos piden para hacer la microzonificación sísmica y la estabilidad de taludes son muy rigurosos. Y la estabilización de esos taludes en la etapa de construcción que hemos hecho han sido muy costosas y muy rigurosas. Porque usted imagínese que esté construyendo un edificio y la construcción de edificio requiere mucho movimiento de maquinaria pesada, mucho movimiento de ingreso y salida de camiones, de materiales. Eso puede causar un desmoronamiento, un desborde, y al primer desmoronamiento uno tiene un accidente en la pista que circula por abajo, en la Costa Verde. Sí. Entonces la estabilización que le hemos dado a esos taludes en la etapa de construcción era muy costosa, muy importante, y de tal modo que nunca cayó una sola piedra en la etapa, en el año y medio que duró esa construcción. Sin embargo, hay un estudio de la ONU sumamente interesante que habla sobre la cantidad de peso que está soportando la Costa Verde hoy, a diferencia de los 90. Por ejemplo, se habla de 2.8 millones de toneladas más. Me parece es una cantidad espeluznante de peso debido a los edificios. Y efectivamente, la ONU dice que si se ancla bien el edificio no tendría por qué ser inestable. Sin embargo, eso requiere de un control municipal. Y de acuerdo con los especialistas, la calidad y la capacidad del control municipal es bajísima y que solo se calcula que se han controlado bien el 30% de las edificaciones. ¿Qué hacemos ahí? Porque no todos los constructores son malos constructores, pero no todos son buenos tampoco, ¿no? Y sabemos que a la hora de ahorrar material o ahorrar cosas que puedan rentabilizar la ganancia, hay mucho constructor formal inescrupuloso, ¿no? A ver, hay un tema muy interesante. Cuando uno construye un edificio y hace 4 o 5 sótanos, le quita más peso al soporte del suelo del que le pone con el edificio. Y eso tiene una lógica bastante clara. El edificio por dentro es hueco. Cuando uno saca el material conglomerado para hacer la excavación, es un material compacto, es un material que no tiene poros, no tiene huecos. Y nosotros hemos hecho ese cálculo. Y en ese edificio que le comento del acantilado, el edificio pesaba 60% del material que se extrajo para las excavaciones. Pero la ONU considera que un edificio puede llegar a pesar 33.000 toneladas y hay 2.8 millones de toneladas más que en 1990. Entonces, sí, eso sí es un edificio, pero recordemos que el acantilado ha crecido, sobre todo en la zona de San Miguel, en edificios de muchos pisos que antes no existían, ¿no?
Sí, pero le repito que si hemos excavado para hacer sótanos, también le hemos retirado peso al terreno. Entonces pregunta, ¿por qué se cae el acantilado? Por otros factores, hay fallas geológicas, hay este riego que no es tecnificado, riego masivo que Pero donde se cayó en San Miguel no había riego. Magdalena era, Pero Magdalena no había riego porque no había verde, ¿no? Es un montón de tierra la que se cayó. Y otra cosa que hay que recordar que es más peligrosa aún, que muchas zonas del acantilado fueron usadas como rellenos años atrás. Y ahí no se debería construir. Y ahí o no se debería construir o hacer la excavación hasta que uno llegue a suelo de mayor firmeza. Así es. ¿Le parece que debería ser un espacio que debería seguir explotándose urbanísticamente o hay otras zonas de Lima donde se puede crecer verticalmente con menos complicaciones? No, evidentemente hay zonas de Lima que se puede crecer verticalmente y los acantilados, los malecones de Miraflores, Barranco, Magdalena, ya prácticamente ya están construidos, ¿no? Quedan muy pocos terrenos. A buscar entonces otros lugares donde hacer. Muy bien, muchísimas gracias al señor Jorge Zapata. Entonces no hay que preocuparse tanto, sin embargo, sí hay que verificar que esa norma técnica se cumpla. Y que además los riegos y los otros factores también estén bajo control. Qué miedo, Dios frente al mar. Jorge Zapata con nosotros, nuevo presidente de Edificaciones de Capeco, explicándonos la naturaleza de las construcciones en el acantilado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 9:40. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 9:41 y está con nosotros el alcalde de Pachacamac, Ricardo, el señor Elvis Pómez Cano. Él viene porque tiene una denuncia sumamente grave que hacernos, y es que las mafias de traficantes de terrenos lo amenazan de muerte. Así que nosotros vamos directo al grano, ¿no es cierto? Y le preguntamos qué es alcalde, lo que está buenos pasando. Días. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién chocó usted? Mire, nosotros iniciamos una gestión y encontramos un tráfico de tierra a nivel de todo el distrito. Iniciamos un trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú. Y efectivamente el delincuente, el traficante, el crimen organizado busca siempre llegar a la autoridad intimidándonos. Fui amenazado permanentemente, mi familia, los funcionarios, porque iniciamos un trabajo contundente sobre el tráfico de tierra. En ello, los Ecos del Sur fueron capturados en su momento y hoy están libres, porque las autoridades no encontraron evidencias de todo el delito, intimidación que hicieron contra las personas de bajos recursos que le vendieron terrenos. Hoy, por ejemplo, tenemos un sector que dicen Pampa Chica. Pampa Chica es un pueblo de personas que buscaron que comprar un predio. Y cuando ellos compraron el predio, se vieron con la sorpresa que el tráfico de tierra entre comunidades desconocían a ellos su minuto de compraventa. Y hoy sufren que estos señores los intimidan, ponen una caseta de seguridad donde le restringe el ingreso. Pachacamac tiene hoy más o menos 220.000 habitantes y el tráfico de tierra es el tema más latente que se vive en nuestro distrito. Pero en otros municipios, incluso esas mafias de tráfico de terrenos han penetrado la municipalidad, el gobierno local. Lo que usted nos dice es que ante la imposibilidad de hacerlo en su administración lo están amenazando. ¿Qué le ha dicho a la policía? Mire, nosotros cuando iniciamos gobierno cambiamos todos los funcionarios, sin excepción. En ello, el día de hoy, muy temprano, quiero agradecer al ministro de Interior, Carlos Morán, por habernos recibido y haberles planteado las estrategias de poder nosotros tener un servicio de inteligencia y combatir el crimen organizado que se viene dando de forma alarmante y creciendo en la zona.
Pachacama, con Manchay, que son las zonas más convulsionadas sobre el tráfico de tierra. Hemos podido hacer un trabajo integrado con las comisarías y hemos hecho un diagnóstico real de lo que se tiene que hacer. Y hoy creo que con la presencia del ministro de Interior, que va a llegar el 20 de octubre también a Pachacamá, vamos a diseñar un plan estratégico para poder contrarrestar la ola de crecimiento de un crimen organizado y el sicariato que se viene viviendo. Alcalde, Patricia, observas al alcalde, me parece que tiene una prenda que no se aprecia a simple vista. ¿Usted se maneja en el día a día con un chaleco antibalas, alcalde? Sí, efectivamente, yo desde que inicié mi gobierno y comenzaron las amenazas, trabajo así, ya me he acostumbrado a trabajar con el chaleco antibalas, porque es la única forma de proteger y poner en salvaguarda mi integridad. Y gracias a Dios, el día de ayer ya el ministro ha ordenado que se nos asigne 2 policías para que nos pueda dar resguardo permanente, pero la prioridad siempre es el ciudadano. Son ellos que tienen hoy la confianza en las autoridades, que podamos devolverle la oportunidad de trabajar juntos y de forma transparente. Bueno, alcalde, le deseamos suerte en esta lucha y la verdad esperemos que su salud esté bien, que no sea usted, que no sufre ningún tipo de agresión. Le felicitamos a la policía por haber escuchado sus demandas y no va a poder solo. Muchas gracias. Trabajo lo tiene que hacer de la mano con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, con Fiscalía, porque no va a poder solo. Pero vamos a también indagar cómo es que esta mafia, los Ecos del Sur, están libres. Así es. Sí. Muchas gracias. Muy bien, el alcalde Elvis Pómez Cano, alcalde de Pachacama, que emprendió una lucha contra los traficantes de terrenos en su distrito y claro, estas son las consecuencias que está enfrentando. 9:45 minutos, hablamos en la última parte del programa del Cosa bonita. Hay Festival de Arequipa. Yo me voy a ir, yo voy a ir, tú no. No, yo me quedo aquí, al pie del cañón. Gracias, alcalde. Buenos días. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean.
Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Hola amigos, les saluda Eva Young y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola, ¿qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo. Bonita, de literatura también, pero no solo literatura, eso. Porque el High Festival, que se desarrolla todos los años en Arequipa, es un festival de la cultura. Y pero viene Orhan Pamuk y yo estoy feliz. Ricardo se le abrieron los ojos cuando le dije que venía Pamuk. Ángela Delgado con nosotras, directora del High Festival Arequipa, para contarnos las novedades de lo que va a ser una fiesta de la cultura una vez más, Ángela, en noviembre. En noviembre, del 7 al 10. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes acá en RPP. Vamos por la 5ª edición del High Festival Arequipa. Hacemos además este año 2 forums, lo que llamamos el Fórum Ayacucho y el Fórum Moquegua. Descentralizamos el festival, queremos que más gente lo goce, que vaya a otras ciudades del Perú. Y claro, viene con 1000 novedades, con cosas, con temas maravillosos. Hay literatura, hay ciencias, hay música. De verdad que es un programa súper bonito. Jueves, viernes, sábado y domingo para que la gente lo viva, lo goce y sobre todo intercambie, ¿no? Intercambie ideas, intercambie conocimientos, conozca a otra gente
que claro, tú a veces uno abre el programa del festival y dice quién será esta persona y se lleva sorpresas maravillosas, de verdad, porque claro, no conocemos a todos, ¿no? Hay varios aspectos bonitos, Ángela. La participación de la ciudad, para empezar. Arequipa ya está hiper comprometido con su festival. Diría ¿no? que sí, y cada vez más, ¿no? Lo sientes en la calle, o sea, no solo sucede en las sedes del festival, sino sucede en la calle. La gente está ávida, cuenta los días, te pregunta, o sea, se ha creado un ambiente bien bonito. Y a eso le sumamos la cantidad de gente que va a Arequipa, ¿no? Sí, que está generando, a pesar de que algunos no lo crean, digo, el Hey Festival está promoviendo el turismo cultural. Por supuesto. Y yo creo que, o sea, ya somos o hemos crecido un poco como personas y como país para aseverarlo y para poder demostrarlo. ¿Qué pasos también, son ¿no? los más demandados en el Hey Festival y cuáles tú crees que deberían ser las sorpresas, que la gente se debería interesar un poquito más? Mira, ya sabemos que PAMUC está generando un interés total, los músicos que vienen también. Yo creo que hay que poner el ojo a nombres que de repente no hemos escuchado, como por ejemplo el de Catherine Mannix, ¿no? Que es esta médico británica que viene a hablar sobre cuidados paliativos. Ha sido un éxito en Europa. Y claro, es un tema por el que pasa todo el mundo, ¿no? Esto de tener a un ser querido, a un ser cercano, un familiar. Y viene a dar, que te digo, testimonio de sus experiencias y creo que también a poder brindar conocimiento y ese tipo de experiencias a la comunidad cercana a ese tipo de temas, también como médicos, enfermeras, ¿no? Asistentes. El Hey Festival pasado, me acuerdo haber entrevistado cantidad de físicos, por ejemplo, ¿no? Que fue porque hicimos un programa especial de físicos, ¿no? Que hablaban sobre agujeros negros y divulgadores de la ciencia. Una de las conversaciones probablemente más interesantes que tuve en ese festival fue hablar de un tema que no se me hubiera ocurrido abordar si es que no me los hubiera encontrado ahí, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y sentí el tema tan cercano, además, ¿no? O sea, te lo explican de una manera tan simpática y tan, sin perder el rigor, obviamente, ligera, que la gente lo entiende, ¿no? O sea, la gente el Hey Festival está destinado para todo tipo de público, ¿no? Y eso es lo simpático. Y a precios accesibles, muy evidentemente, accesibles, ¿no? Empezamos por entradas de 7 soles, que mira, o sea, es un disfrute, por 7 soles, pues lo ahorras, ¿no? Lo tienes ahí. Ángela, entonces empezamos a separar pasaje y hoteles para los que vamos desde otras latitudes, desde otras dimensiones. Del 7 al 10 de noviembre, jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a imaginar el mundo. Hay temas, o sea, revisen por favor la página web. Estamos ya con las entradas a la venta. Las entradas ya están a la venta. Exactamente, lo pueden hacer vía ifestival.org/Arequipa. Y cualquier cosa, pues no duden en contactarnos. No dudaremos. Claro ahí que vamos a estar. Nos vemos en el Hey, ¿no? Por supuesto. Claro que RPP sí. cubriéndolo como todos los años. Y por supuesto, tengo la suerte. Ya un día te llevaré, Ricardo. Un día te voy a llevar, Ricardo, para que me acompañes. Te esperamos, Patricia. Muchísimas gracias. Siempre gracias a RPP también. No, para nosotros un gusto y un placer. Nosotros nos vamos rapidito. Tenemos la receta de Gastón, porque la comida siempre está en esta mesa. Gracias por escucharnos, Ricardo. ¿Te quedas tú en Encendidos? Luego que vamos a Encendidos, Mauricio está unos días fuera. Ya volvemos con eso y mucho más. Muy bien.